Hola a todos, acá estamos en un nuevo episodio de este podcast que se llama Transformarnos Positivamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo que nos estén escuchando. Eh, Acá hoy, bueno, quiero presentarles a una persona muy especial. Además de una amiga, es una colega y además es una socia en un proyecto. Noé tiene más de 15 años de experiencia en consultoría organizacional. Su foco es la gestión humana y esto es un poco lo que nos convoca en el episodio de hoy. Pero antes de contarle de qué va este episodio, quiero que ella se presente. Noé, ¿cómo estás? Contanos un poquito. Si te tuvieras que presentar, Noé, ¿cómo te presentarías? Ay, qué linda, Pau. Bueno, gracias por la invitación, Pau. Más allá de estar hablando todos los días por nuestra sociedad en la trastienda del consultor, es un placer que me hayas invitado en este nuevo encuadre, en este formato distinto. Así que vamos para adelante. ¿Cómo me presentaría, Pau? Eh, Suelo presentarme, soy una persona disruptiva, soy una persona que le gusta justamente el cambio, me gusta la variedad, me cansa la rutina cuando las cuestiones son siempre iguales. Me gusta resolver, me considero bastante resolutiva. Soy una apasionada por las relaciones humanas, ¿sí? Así es como yo me veo. Y dentro de esta presentación, algo que digo siempre y que me has escuchado en otros entornos, eh, soy una persona que le gusta compartir el conocimiento. Yo muchas veces dentro de mi mirada más holística, más allá de mi formación de grado como licenciada en Relaciones del Trabajo, especialista en Psicología Organizacional, coach ontológico ejecutivo y la mar en coche, eh, tengo una parte bastante más holística, ¿no? Y dentro de la parte más holística, lo que yo suelo decir es que a mí me gustaría, yo quiero trascender de este plano terrenal dejando mi conocimiento, porque es de la única forma que yo voy a ser recordada, ¿sí? Cuando yo ya no esté más, sí se van a recordar el conocimiento que yo compartí, tal vez el mensaje que di, la claridad que pude llegar a generar, y eso es un poco mi propósito en este mundo, ¿no? En este plano, repito, y es un poco mi presentación, Pau. Excelente, Noé, me encantó. Bueno, justamente creo que fuiste la elegida para este podcast por esto como te presentaste, ¿no? Vos dijiste que eras disruptiva, ¿sí? Si querés podemos ahondar un poquito en qué significa disruptivos para los que no están tan familiarizados con la palabra, pero dijiste algo como que te gusta romper la rutina. Y acá es un poco lo que nos pasa, digo, si nos tuviéramos que definir los consultores, ¿no? Vos como colega también lo sabes muy bien. Digo, yo creo que somos agentes de cambio, ¿sí? Esa sería la palabra con la que yo resumiría el trabajo de un consultor organizacional, ¿sí? Somos los que ayudamos externamente a generar ese cambio, que genera un cambio cultural que está buscando la empresa. Ujú. Ahora, lo primero que nos pasa en esto, o no sé si llamarlo dificultad u obstáculo, sino un desafío, por lo menos a mi criterio un desafío, creo que todos los consultores organizacionales sabemos que va por ahí nuestro trabajo, es la resistencia al cambio. A vos te gusta mucho la gestión humana, o sea, conoces mucho el cerebro humano, sos consultora y además sos disruptiva y te gusta romper la rutina. Noé, ¿qué pasa con estos perfiles que son tan comunes en las empresas? Incluso muchas veces cuando la persona que nos convoca para hacer ese trabajo de consultoría y gestión del cambio, tiene esto, o tenemos todos probablemente en algún momento, esta resistencia a los cambios. ¿A qué se debe que las personas tenemos resistencia al cambio? Bueno, como bien vos dijiste y como yo eh, no me canso de decir, nosotros los consultores organizacionales lejos estamos de trabajar con la satisfacción. O sea, yo siempre digo en la formación de consultoría que no vendemos tiempo compartido, ¿sí? Ni un viaje al exterior.
nosotros trabajamos con el dolor, nosotros trabajamos con conflicto, trabajamos con, nos convocan porque hay un dolor, ¿ok? Algo, ese dolor, ¿qué es lo que quiere la organización? Sacárselo de encima, sanarlo, encontrarle una solución. El camino de encontrarle una solución no es ni más ni menos el cambio, que podemos visualizarlo como cambio, transformación, reinvención y X variables que todas devienen de esto del cambio, ¿no? ¿Por qué la gente se resiste al cambio? Porque a quién le gusta que le vengan a tocar su zona de confort, su comodidad y le digan, che, mirá, ahora tenemos que ir para allá, o ahora tenemos que hacer esto, o ahora tenemos que implementar este sistema de gestión. ¿A quién le gusta? A ver, a todos nosotros nos gusta cambiar el vehículo, sí, pero nos cuesta todo el proceso que lleva a comprarnos un nuevo vehículo, sea porque tenemos que vender el que tenemos o porque vamos a sacar un 0 kilómetro y hay que hacer toda la papeleta, ir a asesorarse con un concesionario. Y estoy siendo algo, estoy trayendo un ejemplo súper trivial y básico, ¿sí? Pero ¿a quién le gusta? O sea, cuesta. También el resultado que voy a lograr me seduce. Eso es lo que me motiva y me tracciona. Y yo le digo a las organizaciones, tiene que ser lo suficientemente motivador y traccionador para querer atravesar todo el proceso. Entonces, ¿por qué hay resistencia? A ver, desde las miradas, como compartíamos antes de comenzar a grabar, y esto es algo que ya lo dijo Stanislao Banrach, ya lo dijo Facundo Manes dentro de Argentina, para los que aquellos los escuchan acá en Argentina, que acaba de mencionar, son también speakers mundiales y otros tantos especialistas en las neurociencias. El cerebro está desde la base, voy a ir un poco más atrás, desde la base, el ser humano cuando se enfrentaba a situaciones que eran limitantes, había tres opciones, o huía, o atacaba, o se paralizaba. Punto, vamos a lo básico. Y ahí, ¿qué está actuando? Nuestro cerebro reptiliano, el más primitivo, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio, hay una resistencia natural que deviene de nuestra mente, de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una configuración neuronal que cuando se conectan determinadas neuronas se produce algo que se llama sinapsis, sinapsis cerebral. La sinapsis cerebral son determinados circuitos y caminos neuronales que se activan ante determinadas circunstancias. ¿Qué pasa? Esa sinapsis siempre es la misma porque se generan hábitos, ¿sí? Algunos automatismos, entonces nada, gasto poca energía, el cerebro gasta poca energía, ¿sí? Acordate que el cerebro no define si esto es realidad o mentira, el cerebro lo único que le interesa es sobrevivir y con eso gasta lo menos de energía. Ok, entonces, punto número uno, hay algo natural del cerebro de que quiero gastar poca energía, no me vengas con un cambio, porque me venís con un cambio y yo tengo que generar una nueva sinapsis cerebral, un nuevo circuito neuronal para llegar a donde me estás pidiendo. No way, paremos un poquito, vamos por esto y ahí viene el famoso, que lo habrás oído, Paulita. No, pero siempre lo hicimos así, ¿no? Pero si así estamos bien, ¿para qué vamos a pasar a un SAP si con el tango estamos re bien? No, pero querido, nos estamos globalizando, el tango no llega a Uruguay, a Brasil, ta. No, entonces ahí nos enfrentamos a la resistencia al cambio, ¿no? Que tiene que ver con algo neuronal propio. Bueno, punto aparte. Aspecto número 2 de la resistencia al cambio, vos también me lo traías en el backstage. Desde la mirada de la psicología, podríamos decir, y esta es la famosa zona de confort, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? A una zona de confort que, esto de la zona de confort nos permite sentir certeza. El ser humano, cuando sale de su certeza versus incertidumbre, empieza a aparecer el miedo. ¿Y qué va a pasar? Y ese miedo se completa con conversaciones muchas veces limitantes, ¿sí? De, no, y esto, uy, aquello, ¿y qué va a pasar? Porque es lo desconocido. Entonces, salir de la zona de confort implica transitar un espacio
que no lo conozco, no sé de dónde agarrarme para encontrar respuestas. Eso genera mucho dolor, eso genera miedo, eso genera un vacío existencial desde una mirada de Nietzsche o de Heidegger, que al ser humano le cuesta sostener. Entonces prefiere quedarse en su zona de confort, aunque el clavo en el zapato le esté haciendo un callo fenomenal, terrible, pero no importa, sacude un poquitito así el pie, el clavo en el zapato se corre para un lateral y sigo andando, sigo andando. Sé que me está molestando esto, pero voy para adelante porque todavía el clavo en el zapato tipo no me atravesó la planta del pie. Por eso yo también digo, de una forma tal vez bastante disruptiva, si se quiere, ahora traemos el término de disrupción, que muchas veces cambiar, se puede llegar a producir cambios cuando el dolor de quedarte igual es mucho más fuerte que el dolor del cambio. ¿Se ve, Pau? Estoy hablando demasiado, Pau. Sí, ¿Cómo lo no, estás no, viendo? te estaba justo por traer a esto y es, digamos, ¿cómo? Porque, a ver, nos están escuchando muchos empresarios, emprendedores, líderes de equipo, y que es un poco lo que yo buscaba con este tema y es, primero, nosotros como consultores lo trabajamos ¿no? Pero el margen de nuestra tarea como consultores que nosotros ya lo tenemos internalizado y es parte de nuestra gestión y del día a día, ¿no? Pero muchas veces es difícil explicarles o tratar de acompañar a los líderes o a los dueños de empresa a que generen esa empatía con esto, ¿sí? Porque es lo que vos decías recién. Todos nos pasa en algún momento, incluso quienes nos convocan para generar un cambio, que tienen esa resistencia al cambio porque eso les genera, porque les genera comodidad, porque si no les genera incomodidad y eso les produce mucho miedo, porque qué va a pasar, o yo siempre digo, vienen acá a echarnos, entonces que el cambio no necesariamente implica eso, o yo siempre hablo de esto que todo el mundo tiene porque la tecnología está haciendo desaparecer muchos puestos de trabajo y nadie se para a pensar todos los puestos de trabajo que la tecnología está generando. Pero, ¿por qué? Porque nos da miedo de decir, che, para, no tengo que estudiar esto, ahora tengo que estudiar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar en el cambio, ¿sí? Adaptarme, estar un paso adelante. Yo digo, yo como líder, yo como dueño de empresa, que estoy buscando el cambio, que tengo estos tipos que por ahí son perfiles que son un poco más duros u otros, porque el que no huye, que generalmente nos pasa, que empezamos una intervención y hay muchos que huyen, el que no huye le está costando y está paralizado o está generando acciones de resistencia concreta frente a esos cambios que se están queriendo producir desde la empresa. Digo, ¿cómo acompañamos al líder en este sentido a generar esa empatía por estas personas que tienen esta resistencia al cambio? Es decir, che, para, yo lo entiendo, para, mira, es mi cerebro reptiliano, es el mío y es el del otro, ¿no? Y es, a mí también me está costando, o me llevo probablemente 5 años llamar a alguien que me acompañe en esta gestión del cambio. Entonces, ¿cómo acompaño y cómo ayudo yo a esos perfiles o a esas personas que les está costando un poco más, que probablemente estén paralizados o están generando acciones concretas para, yo muchas veces digo, están boicoteando el cambio, ¿no? Porque eso es real que nos pasa. Pero digo, bajar a este nivel de generar esta empatía con esto que le está pasando al otro respecto a la resistencia al cambio. Y me encantó esto que dijiste de, che, que este cambio sea mucho más atractivo que ese dolor que yo hoy tengo, ¿no? Y generar ese... ¿Qué le puedo proponer al colaborador? ¿Cómo le propongo que me acompañe? Mirá, me encantan estas preguntas, Paula, que son las preguntas que nos hacen los clientes muchas veces. Decime el cómo, ¿viste? La desesperación por la receta, como si trabajar, lo que yo muchas veces le digo, o sea, yo soy una especialista en relaciones humanas, no soy Harry Potter y aparezco con la varita mágica, ¿no? Porque digo, de eso también se trata, trabajar con las personas, ¿no? Entender su singularidad. Y yendo un poquito a bosquejar tímidamente una respuesta a tu pregunta, por un lado, para mí es clave, por eso en los procesos que tienen que ver con cambios, suelo arrancar con una especie de taller de sensibilización para el cambio. Es decir, paremos la pelota, entendamos de qué va el cambio. Esto que charlamos antes de tu pregunta, se trata un poco de eso. ¿Qué es el cambio?
desde las neurociencias, el cambio es algo natural, va a haber resistencia. Primero, distingamos qué es el cambio. Vos fíjate que aquel líder que va a arrancar un proceso de cambio, el primer point es entender de qué va el cambio. ¿Qué es el cambio? Que la resistencia, no hay que resistir la resistencia, como decía Carl Gustav Jung, todo lo que se resiste va a volvernos en boomerang y vamos a seguirlo resistiendo. Se sostiene lo que se resiste. Y cuando vos querés buscar, desde una mirada más desde la psicología, todo lo que vos querés controlar, cuando no está en el espacio de tu control, te termina descontrolando y eso afecta emocionalmente, ¿sí? Bien, entonces, primer punto, buscar esclarecer. ¿De qué? ¿Qué es esto del cambio? ¿Qué implica la resistencia? Segundo punto, esto que vos hablabas de empatizar. Una vez que yo clarifico de qué es el cambio, el segundo punto sería empezar a conversar, empezar a escuchar al otro. Primero bajar en claro qué es lo que se va a hacer, para qué se va a hacer, cuál es la visión, robustecer, poner una visión, una meta, por así decir, una meta, un objetivo de forma clara y que sea a su vez sexy, para que convoque a la gente a querer ir por eso y pueda salir de esta resistencia. Recordate lo que dije antes. Salir de nuestra zona de confort genera mucho miedo por la incertidumbre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle certezas. Y digo comillas porque para aquellos que están viendo el video, ven las comillas, los que están escuchando, hice comillas, porque nosotros no podemos garantizar certezas. Podemos diseñar acciones que nos lleven a un resultado determinado, deseado, pero no podemos garantizar ese resultado porque somos seres humanos y somos imperfectos y coordinamos acciones no conmigo misma, yo con vos, vos con el otro, somos una realidad compartida, compartimos realidad. Entonces, a veces las cosas no pueden salirnos como nosotros queremos que nos salga. Entonces ahí es cuando viene la frustración por el resultado no conquistado como tenía que ser. No, paremos un poquito, diseñemos acciones, definamos el resultado. Si no llega, veamos qué falta, volvamos a barajar y volvamos a intentar. Entonces, el segundo punto, en base a tu pregunta, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Escuchar al otro, entender qué le pasa, ¿sí? Generar, una de las cosas que yo hago para trabajar el tema del cambio es generar conversaciones grupales, círculos de coaching o círculos de, bueno, ok, la semana que viene vamos a hacer tal y tal cosa respecto del cambio que se está transitando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué quieren proponer? Involucrar al equipo, al colaborador en el cambio. Ese es otro point muy importante. Fortalecer la visión, generar espacios de escucha, involucrar al colaborador en el cambio, disminuye la resistencia. Ah, perfecto, haciendo todo esto es garantía del éxito. No, señores ni señoras, la garantía del éxito no está garantizada, valga la redundancia. Pero sí podemos llegar a decir, Pau, que con estos pequeños o grandes tips podemos disminuir un poco esta resistencia, porque vamos a dar certezas, vamos a dar un poco de certezas y vamos a escuchar al otro. No, me encanta escucharte, apasionante escucharte porque desde tu misión tan humana, escuchar esto, ¿no? De que cuando estamos hablando de personas, no es un sistema que yo le voy a apretar un botón y va a salir esto que yo tenía establecido, ¿no? Qué difícil es generar estándares cuando estamos hablando de personas, qué difícil que es garantizar certezas o resultados cuando hablamos de personas. Sí, esto de ayudar a disminuir la incertidumbre, ayudar a disminuir la resistencia, a acompañar, sí, y acompañar de una visión humana, ¿no? Ya sea como consultor, como líder, como mi compañero, ¿no? Como mi par. Entonces, muchas veces cuando estos líderes o dueños de empresas están buscando generar un cambio y necesitan ser acompañados, digamos, nos diste un montón de tips. Que seguramente no nos van a garantizar certezas, pero nos van a ayudar mucho más. Con esta pregunta, quiero hacer esta pregunta que me quedó picando y me encantó, porque es una palabra que me encanta, porque yo en un momento me dedicaba a hacer selección de personal de perfiles disruptivos. Y la pregunta que te quiero hacer es, disrupción en las empresas, ¿para qué? Disrupción en las empresas para
adaptarnos al contexto en el que estamos. Y al que vamos. La disrupción vista como el cambio abrupto, vista como momentos momentos que se dan de forma natural, que nos llevan a cambiar. Nos quedó muy en claro la disrupción con el tema del COVID, ¿sí? Que vivimos en la pandemia, o sea, momento disruptivo si lo hubo ese, que nos pateó el tablero a todos, nos Digo, sorprendió, no perdón. nos preguntó, no nos preguntó si queríamos generar el cambio, ¿no? Pero yo creo, ahí vos sabés que te iba a traer la pandemia en un momento, digo, qué reactivos estuvimos frente a la pandemia, porque yo recuerdo que, digamos, había mucha gente que se usaba el Zoom, que hacía reuniones virtuales, pero cómo nos costó, y alguien vino de afuera y nos dijo, che, ¿no cambiaste? ¿No fuiste disruptivo? ¿No te adelantaste? Bueno, toma, ¿tá? Entonces nos dio una lección rápida de cambios, pero fue muy dolorosa. Entonces digo, probablemente tiene que ver con esto, ¿no? Por cómo me adelanto eso antes de que el entorno me obligue a hacerlo, pero de una manera mucho más dolorosa y probablemente más costosa. Lo que pasa es que totalmente, totalmente, Pau, y ahora voy a traer algo más desde la corriente de las teorías de la sabiduría, más desde una mirada más holística, que dicen que nosotros aprendemos o bien por revelación, porque antes de que la gota, de la última gota colme el vaso, porque también estamos como seres humanos como tipo estructurados, ¿no? Me di la cabeza contra la pared. Ahí aprendemos. La otra, y fue la última gota que rebalsó el vaso. Ahí aprendiste. Y llegué al límite del abismo, caí en picada libre y ahí aprendí. Yo me pregunto, yo digo e invito a desafiarnos, ¿por qué tenemos que llegar a esa instancia? ¿Por qué tuvimos que llegar a una pandemia para muchos aprender? Otros todavía no, están esperando la segunda. Dios quiera que no, toquemos la madera. Pero digo, ¿por qué hay que llegar a esa instancia? Si vos antes la venías venir, si vos antes sabías que tenías que implementar algún home office o dar algún beneficio adicional o hacer algo, porque ya te lo estaba pidiendo los colaboradores, ¿para qué esperaste un momento mega archi disruptivo? Yo creo que eso es algo que tenemos que desaprender. Considero que vamos hacia ese camino que tiene que ver con el cambio, pero como que parecería ser que es mucho más fácil cambiar cuando la variable exógena me obliga a hacerlo. Pero cuando yo, por mi propia intención, diríamos desde la revelación, que me doy cuenta que esto no va, como que cuesta más. Sigo tirando un poquito y sigo bancándome eso que ya sé a priori que no va, pero le saco la cola a la jeringa, suelo decir yo. O sea que, no, sé que me tengo que tomar esa medicación, pero no, la esquivo, la esquivo, la esquivo. Hasta que, bueno, la soga me llegó al cuello, otro refrán. Excelente, ¿no? Bueno, pasemos por la pandemia, pasemos por las empresas, pasemos por un montón de lugares juntas, que seguramente seguiremos paseando. Me encantó, Noé. Espero que esto sea mucha información, de mucha utilidad para aquellos líderes que muchas veces nos piden apoyo en estas cosas. Y bueno, como siempre, un placer escucharte, Noé. Y bueno, por más empresas más humanas. Ay, Gracias. 100%, 100%. Gracias, Paula, gracias a todos los oyentes y aquí estaremos en otra ocasión. Gracias. ¡Mua!